Buenas tardes, jóvenes. Vamos a revisar el día de hoy el tema de los diagramas de Venn. Algunos de ustedes me han hecho comentarios de que cuando resolvieron las operaciones de las operaciones con conjuntos, ya habían obtenido ustedes la solución por medio de los diagramas. Hay algunas otras personas que esta es la primera vez que están viendo este tema. Entonces, vamos a retomar el ejercicio que tenemos de las operaciones de conjuntos. Entonces, tenemos un conjunto universal A, B, C, D, 1, 2, 3 y 4. Y tenemos un subconjunto A, B, C y D. Un conjunto B de 1, 2, 3 y 4. Un subconjunto C de A, B, 3 y 4. Y un conjunto D de C, D, 1 y 2. Ok, vamos a realizar operaciones con esos conjuntos para ver primero en qué consiste los diagramas. Los diagramas es una manera de simbolizar las operaciones con conjuntos. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio vamos a poner número 1. Vamos a unir A, unión D. Entonces, cuando unimos los conjuntos en la operación, pues vamos a encontrar que el conjunto resultante va a ser A, B, C y D, 1 y 2. Perfecto. Entonces, ya que nosotros tenemos la solución, pues nosotros lo podemos mostrar en forma de diagramas. Los diagramas, pues van a ser rectángulos, donde vamos a tener esto. Ok. Entonces, en todo esto va a formar parte del conjunto universal. Entonces, voy a mostrar los elementos, por ejemplo, el subconjunto A, para no confundir las letras con los números, los subconjuntos los voy a poner con un círculo. Y voy a tener el subconjunto D. Ok, voy a unir estos dos conjuntos. Entonces, resultado, bueno, primero pongo lo que tiene el conjunto A. Entonces, A tiene A, B, C y D. Y el conjunto D tiene C y D, 1 y 2. Ok. Entonces, ya que tengo aquí el conjunto, pues, como les había dicho, para poner los elementos del conjunto en la solución, no se repiten, no se pone dos veces. Entonces, como coinciden entre el C, el A y el D, coinciden C y D, entonces estos van a ir aquí en medio. Donde se juntan las dos rueditas que simbolizan los conjuntos exactamente en medio, ahí es donde van las coincidencias. Entonces, ¿qué hace falta? Pues poner lo que está en el conjunto universal y no está en esto, pues faltaría nada más el 3 y el 4. Y entonces ya contamos y son los 8 elementos del conjunto universal. Bueno. Entonces, vamos a señalar lo que es la unión. La unión consiste en que voy a colorear, bueno, en este caso se va a colorear los dos conjuntos. Ok. ¿Por qué se colorea nada más lo que está exactamente en medio? Porque cuando estamos hablando de una unión, significa que al unir estos dos subconjuntos, todos los elementos forman parte del conjunto solución. Entonces vemos que está subrayado donde está A, B, C, D, 1 y 2, así como lo tenemos aquí.
Entonces, aquí efectivamente tenemos la unión de los subconjuntos A y B. La unión consiste en que vamos a colorear los dos subconjuntos en cuestión. Ok, entonces pónganle pausa para que lo copien y vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a tener ahora el segundo ejemplo. Vamos a intersectar B, intersección C. Entonces observamos que en estos dos va a coincidir el 3 y el 4. Eso sí sería mi conjunto solución. Entonces, lo tengo que poner en un diagrama de Venn. Ok. Entonces, este es mi conjunto universal. Todo es mi conjunto universal. Voy a poner mis elementos en B, de B y mis elementos de C. Entonces, el elemento de B es 1, 2, 3 y 4. Y los de C es A, B, 3 y 4. Entonces, como vemos que coinciden, entonces ya estos no van aquí, van a ir aquí. Y entonces la intersección, hace falta nada más C y D. Ok, ahora, como nosotros estamos hablando de la intersección ocurre donde los dos círculos se van a juntar. Esto ocurre en esta área nada más. Entonces, lo único que se va a colorear va a ser esta parte. Entonces, la intersección va a consistir en subrayar lo que está solamente en medio. Eso sería el resultado de las intersecciones. Las intersecciones va a ser en donde se van a traslapar los dos conjuntos, donde se van a juntar, donde hay donde coinciden. Eso es lo que se va a subrayar. Ok, entonces pónganle pausa y lo copio. Tenemos un tercer ejercicio, 3. Y en este solamente va a ser de complemento. Entonces, los complementos, pues estamos hablando que son los elementos que están en el conjunto universal, pero que no están en el conjunto en cuestión. Los datos que están en el conjunto universal y que no están aquí en D. Entonces, para completar D, haría falta A y B, 3 y 4. Entonces, ¿cómo lo voy a poner en un diagrama de Venn? Tenemos la unión y como solamente es un conjunto, nada más va a dar de D. Esto lo pongo en otro color. Ok, entonces sería el conjunto D. ¿Y qué elementos tiene D? C, D, 1 y 2. Entonces, ¿qué hace falta? A, B, 3 y 4. Ok. Como el conjunto de complemento de D es A, B, 3, 4, pues ¿qué se va a colorear? Pues en donde se encuentren esos datos. Ustedes los pueden colorear, los pueden sombrear así en sólido y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se colorea? Todo lo que está afuera del subconjunto D. Porque todo lo que está afuera, estamos hablando que es el complemento de D. Los elementos que están en el conjunto universal y que no están en el conjunto D. Entonces, así se simbolizaría el diagrama de Venn de un complemento.
Ok, perfecto. Entonces, pónganle pausa y lo copiamos. Vamos a empezar a ver ahora operaciones compuestas. Okay. Tenemos A intersección B, pero complemento. Entonces, para poder resolver esta operación, pues sería buscar cuánto vale la A intersección B. Entonces, A intersección B, ¿qué números coinciden entre estos dos? Ninguno. Entonces sería un conjunto vacío. Pero como nos está preguntando cuál es el complemento del conjunto vacío, pues va a ser el conjunto universal completo. Va a ser A, B, C, D, 1, 2, 3 y 4. Ok. Entonces, en esta operación, nosotros vamos a hacer el diagrama de Venn. Entonces, tenemos así el diagrama. Nuestros dos subconjuntos. En este caso, este va a ser A y este va a ser B. Entonces, aquí va a ser A, B, C y D. Aquí 1, 2, 3 y 4. Aquí queda vacío porque no hay ningún elemento que coincida. Entonces, primero nosotros hacemos la intersección. La intersección no hay nada, está vacío. Pero como nos está pidiendo el complemento, entonces lo que yo voy a tachar, pues van a ser los dos subconjuntos quitando la intersección. Entonces todo esto se va a colorear a excepción de esta parte, porque es el complemento. Entonces quedaría todo pintado a excepción de la operación del medio. Entonces sería A, B, C, D, porque aquí están, forman parte del complemento del conjunto vacío. 1, 2, 3, 4. También forma parte del complemento del conjunto vacío. Es similar al que teníamos anteriormente, al complemento del conjunto, que no se pinta, sino lo que está afuera. Entonces prácticamente es lo que tenemos aquí. Ok, entonces lo borramos. Hacemos otro ejemplo. Este era el 4, entonces sigue el 5. Ok, entonces va a ser A unión D, intersección A unión C. Entonces, primero realizamos la operación para comprobar, hacemos las operaciones individuales. Entonces, A unión D va a ser A, B, C, D y vas 1 y 2. Entonces, la A unión C va a ser A, B, C, D, 3 y 4. Entonces, el resultado de esta intersección que coinciden entre estos dos, pues va a coincidir A, B, C y D. Ese va a ser el resultado de esta operación. Entonces,
Dibujamos el diagrama de Venn. Pero así no va a quedar. Ocupamos más espacio. Ok. Entonces, ahorita cierro el rectángulo, pero vamos a juntar los tres diagramas, digo, los tres subconjuntos. Entonces, aquí tenemos uno y le vamos a poner otro círculo. Entonces, aquí tenemos el diagrama con los tres subconjuntos porque son tres los que están involucrados. A, pues aquí puedo poner C y aquí puedo poner D. Ok, y ponemos los elementos. Yo primero mientras toman, ahora sí como que ponen piolas al momento de armar los conjuntos, pues ponemos todos. El conjunto A es A, B, C y D. El conjunto C es A, B, 3 y 4. Y el conjunto D es C, D, 1 y 2. Entonces, pues entre A y D coinciden C y D. Ok. Entre A y C coinciden AB. Y pues cada uno tiene sus números. Ok, entonces todos los conjuntos, todos los elementos del subconjunto A están aquí en las intersecciones porque coinciden cada uno con los subconjuntos. ¿Cómo podemos interpretar, por ejemplo, esta área exactamente en medio? Si hubiera un elemento que coincidiera con los tres subconjuntos, iría exactamente en medio. Entre C y D no coincide ningún elemento, entonces por eso esta área queda vacía. Entonces, aquí ya tenemos todos los elementos del conjunto universal y vamos a proceder a hacer las operaciones. Entonces, primero me va a pedir la unión de A y D. Entonces, voy a unir A lo que vale A con D. Pues así va a quedar. Ok. Bueno, entonces ya con líneas verticales llené la intersección, no, la unión de A y D. Ya está. Entonces, ahora voy a unir, así lo voy a poner, así, A unión D, y A unión C lo voy a poner en líneas horizontales. Entonces va a ser ok. Entonces ya los unimos. Entonces, resulta que la intersección, la que nos importa, es donde están contenidos los datos. Porque como el conjunto A se unió con los dos subconjuntos, por eso vemos que el resultado de la operación está definido por la cuadrícula, o sea, es donde se está desarrollando la cuadrícula. Entonces, en toda esta parte, se está dando esa intersección. Ok. Entonces, el resultado sería donde tenemos esto, o sea, toda esta parte, y por eso el resultado nos da ABCD. ¿Y qué es ABCD? Pues resulta que es el subconjunto A. Por eso es de que terminó todo cuadriculado. Muy bien, entonces lo copian y, bueno, pausa, lo copian. Vamos a ver otro ejemplo.
Pues sería el 6. La intersección C, unión C, intersección B. Ok. Vamos ahora a resolver esta operación. A intersección C, unión C, intersección B. Entonces, de la A intersección C, va a salir a intersección C que coincide entre A y C. Va a coincidir A y B nada más. De C intersección B, ¿qué va a coincidir? 3 y 4 nada más. Entonces, el resultado de esta intersección, de esta unión, perdón, es una unión, va a ser A, B, 3 y 4. Ese va a ser el resultado. Bueno, entonces lo ponemos en un diagrama de Venn. Entonces ponemos está bien. Ok, entonces va a ser la U. Yo voy a poner A, B y C. Entonces colocamos los términos. Entonces va a ser A es A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Y el conjunto C es A, B, 3 y 4. Entonces, el conjunto C va a coincidir con el conjunto A en A y B. Luego, el conjunto B con el C va a coincidir en 3 y 4. Ok, ahí está. Entonces ya tenemos acomodados todos los elementos y vamos a proceder a señalar las operaciones que están aquí. Entonces, las verticales va a ser A intersección C. Entonces, ¿dónde tenemos A intersección C? Aquí. Solamente es eso. A intersección C. Luego las horizontales va a ser C intersección B. Entonces, ¿dónde ocurre eso? B, no, C intersección B. Pues vamos a tenerlas aquí. Entonces, si unimos estas dos, pues resulta que esta parte coloreada va a formar parte de la solución, porque es una unión. Entonces, estas dos partes van a formar parte de la unión. Si fuéramos a buscar una tercera intersección aquí, pues esto sería esta parte que coinciden en los tres, pero pues no coincide nada. Entonces, aquí donde tenemos A, B, 3 y 4, todo esto, eso es lo que va a quedar como respuesta. Ok. Bueno, entonces lo copiamos. Vamos a hacer otra operación. Entonces vamos a tener C complemento, intersección, B unión D.
Entonces, tenemos que sacar cuánto vale el C complemento. C complemento va a valer los elementos que están en el universo y que no están en C. Entonces, sería C de 1 y 2. Ok, esa es una. El otro sería B unión D. Entonces, sería unir estos dos. Entonces, va a ser C de 1, 2, 3 y 4. ¿Qué coinciden entre estos dos? Pues el resultado de esta operación va a ser CD 1 y 2. Es lo que coinciden estos dos. Entonces nosotros vamos a juntar. Ok, entonces va a ser unión, va a ser conjunto B, C y D. Y ponemos los elementos que componen cada uno. ¿Por qué voy a poner C? Porque pues, ocupa el complemento. Entonces va a ser, el conjunto B es 1, 2, 3, 4. El conjunto D es CD 1 y 2. Y el conjunto C es AB 3, 4. Entonces, entre B y C va a coincidir el 3 y el 4. Entonces, me has quedado A y B. Y entre el conjunto B y el D va a coincidir 1 y 2. Entonces, aquí van a estar. Y ya tengo los 8 elementos del conjunto universal. Entonces, desarrollo la operación. Va a ser BCD 1, 2, 3, 4. C complemento. ¿Qué sería C complemento? El C complemento lo voy a poner con líneas verticales. Entonces, C complemento sería todo lo que está afuera del conjunto C. O sea, todo esto es el complemento. Ok. Ahora, sería intersección B o D. Entonces, tengo que unir B unión D. Entonces, voy a unirlos con líneas horizontales. B. Entonces, aquí tengo dos líneas de cruce en la intersección. Resulta que la respuesta va a abarcar, como es una intersección, va a ser en donde coinciden el cruce de las líneas. Entonces, ¿en dónde coincide? Pues está coincidiendo aquí en BD, pero el B sin el 3 y el 4, porque aquí solamente hay líneas horizontales, porque fue la unión. Aquí también hay una línea horizontal. Ok, entonces, entre estas dos solamente va a coincidir CD 1 y 2. Entonces, toda esta parte que abarca B y D, pero sin abarcar el conjunto C, sería la respuesta. Bueno, entonces, ponen pausa para que lo copien, por favor. Bueno, entonces vamos a ver otros ejemplos. En este caso, vamos a ver qué sucede cuando tenemos 4 conjuntos en el diagrama de Venn. Entonces, vamos a hacer la operación. A intersección
intersección D, unión C, intersección B. Ok. Entonces hacemos las operaciones individuales para saber en dónde corresponden. Entonces, A intersección D coincidirá en CD. Lo único que coincide entre A y D. Y entre C y B coincide en 3, 4. Entonces, en la unión de estos va a estar CD 3 y 4. Entonces, ponemos el diagrama. Ok, entonces tenemos ahí el diagrama medio hecho. Entonces va a ser A, B, C y D. Ok. Entonces, vamos a acomodar los datos. Aquí va a haber una diferencia con lo que tenemos de los datos anteriores, ya que nosotros vamos a notar que, aunque coincidan, no se van a poder poner en donde tocan porque se involucran ahora otros conjuntos. Hay un tercer conjunto que va a impedir que, por ejemplo, el 1, 2 de aquí y el 1, 2 de acá se junten. Entonces, aquí va a ser AB y aquí va a ser 3, 4. Ok. Entonces, nosotros vamos a resolver primero las intersecciones. Entonces, la intersección entre A y D sería esta. Todo eso. Y la intersección entre B y C sería esto. Entonces, como yo estoy hablando de unir estas dos intersecciones, pues la respuesta sería esta. CD 3 y 4. Así tendría que estar pintado su diagrama. Ok. Bueno, entonces buscamos nosotros demostrar de manera gráfica dónde es donde ocurren las intersecciones. Ok, entonces ponemos pausa, lo copiamos. Ok, entonces. Ok, vamos a ver otra operación. Va a ser A unión D, intersección C unión B. Entonces, entre la unión D, resolvemos esa operación de manera individual. Entonces me va a quedar A unión D es igual a AB, CD, 1 y 2. Y C unión B va a ser AB, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué coinciden entre estos dos? Va a coincidir AB,
1 y 2. Ok, eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Ok, entonces resolvemos la operación. Entonces hacemos el diagrama con 4. Ok. Entonces, vamos a observar que el conjunto A, B, C, D, les ponemos sus elementos. Va a ser C, D, A, B, 3, 4. Entonces aquí ya tenemos los dos conjuntos, el A y el C. Y en el conjunto B tenemos 3, 4, C, D. Y aquí van a coincidir 1 y 2. En estas áreas, estos que tenemos aquí, les voy a pasar un formato en imagen para que ustedes, si tienen la posibilidad de imprimirlo, lo impriman para que pues, ahora sí vean de manera que ahí se forman 4 áreas. En esas 4 áreas significa que ahí van a coincidir en 3 conjuntos, un elemento, son los que van aquí. Y aquí solamente que coinciden los elementos entre los conjuntos vecinos. Y por eso es de que aquí tenemos unos repetidos, porque no los podemos juntar. Lo que está exactamente en medio es donde se combinan los 4 conjuntos. Ok, entonces, primero hacemos la A unión D, que sería juntar estos dos conjuntos, A unión D. Ahí está. Y luego juntamos el B unión C, o sea, B unión B. Así. Ok. Entonces, ¿dónde observamos que cubrió la doble línea? Pues vemos que se juntó aquí, ¿no? Entonces, cuando son dos uniones con una intersección, pues ese es el área. ¿Y qué tenemos aquí? El A y B, y ahí tenemos el 1 y el 2. Y entonces es lo que tenemos nosotros ahí en el diagrama de Venn. Ok. Entonces, lo copiamos, ponemos pausa y lo copiamos y vamos a ver ya el último ejemplo. Entonces, el ejemplo 10 sería A unión C complemento, intersección B unión D. Ok, entonces aquí ya tenemos involucrado un complemento. Entonces a partir de aquí nosotros vamos a trabajar con A unión C, unimos los dos. Entonces va a ser A, B, C, D, 3 y 4. Luego, A unión C, A, B, C, D, 3 y 4. Luego sacamos su complemento, o sea, qué elementos están en el conjunto universal y no están en esta unión. Solamente falta el 1 y el 2. Ese sería el complemento de A unión C. Y B unión D sería una unión. Sería 1, 2, 3, 4, C y D.
¿Qué coinciden entre estos dos? Solamente 1 y 2. Entonces, los ponemos en un diagrama de Venn. Va a ser unión de los 4 conjuntos. Okay. Entonces, A, B, C y D. Ok, entonces, en el conjunto A, pues CD, AB, 3 y 4. Del B y D, 1, 2, 3, 4 y C y D. Ok, entonces, aquí, de la unión de A unión C, vamos a buscar el complemento. Entonces, el complemento sería todo lo que está fuera de estos dos conjuntos, porque como se une, pues sería todo lo que está fuera. Entonces, vamos a ponerlo en líneas horizontales. Todo lo que está fuera, entonces sería todo esto. Todo lo que está fuera de A unión C. Ahora, ya tenemos todo esto, forma parte del complemento de A unión C. Y luego voy a unir B unión D. Entonces, la unión de B unión D sería esto. Ok. Entonces, vemos aquí que solamente nos interesa esta región. Entonces, la intersección ocurre en esta parte. Entonces, aquí es donde teníamos el 1 y el 2. Entonces, esta parte es la que se va a colorear y va a formar parte de la solución. Aquí es donde estaba el 1 y el 2. Que simboliza la respuesta. Bueno, entonces, en esa área de la gráfica es donde se pone la respuesta. Muy bien. Entonces, con estos ejemplos vamos a poder realizar los diagramas de Venn de las actividades de la semana pasada. Todas esas se van a poner en operaciones. Bueno, el resultado de esas operaciones se van a poner con su respectivo diagrama de Venn. Bueno, pues entonces, gracias. Nos vemos.